pero ahí mis papás dijeron que no. Dijeron, no, ¿cómo crees que vas a estudiar música? Y yo, ¿cómo? Pues es una carrera. No, primero estudia otra cosa y luego ya la música. Mi mamá decía, toma la música como un hobby. Y yo, mamá, pero es que yo quiero dedicarme a hacer música. No, no, no. Entonces ahí me dio un choque porque yo decía, ¿cómo? O sea, todo el tiempo me apoyaron para que cantara, para que estudiara, pero ya cuando quiero dedicarme a esto es como que no. Tenemos una invitada muy especial y podríamos ir en un enfoque quizá a la parte de la pedagogía, a la parte de hablar de estos orígenes muy cargados hacia la parte magisterial, pero no, vamos a ir hacia el otro enfoque, que es el enfoque de una cantautora mexicana muy, muy talentosa, que seguramente tú conoces, que es Vivir Quintana. Hola, Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias, y sin más, Vivir, yo te pregunto, ¿tú eres originaria de Coahuila? Sí, soy originaria de un pueblo que se llama Francisco y Madero, que justo está cerquita de Torreón, como a 1 hora. ¿Ah, sí? Más cerquita o menos. de Torreón. Sí. Y tienes una gran carga, por lo que yo he podido saber, en tu familia de la parte magisterial, es decir, sí. Tu padre maestro, tu madre también maestra. Mi abuela materna también maestro, materna. Tías maternas, tíos paternos también profesores. Y tú dijiste, bueno, pues quiero un poco la parte artística. ¿Te llamaba la atención? ¿En qué momento te das cuenta que te llama la atención? Fíjate que me doy cuenta súper chiquita, como en esas ocasiones que tú juegas a hacer cosas que ves en la televisión o que escuchas, ¿no? O que te llaman como esta intuición de querer hacer cosas como con sonidos, de cantar, ¿no? Me acuerdo que mi mamá dice que yo tenía como 7 años y le dije unos poemas al oído una vez y que me dijo, ¿y eso de dónde lo escuchaste? No, yo te lo estoy diciendo. Ay, no, ¿de dónde lo sacaste? No, yo te lo estoy diciendo de verdad. Y que ya cuando crecí dijo, bueno, entonces tú ya traías como esas cosas de escribir, ¿no? Del gusto por la poesía. Y yo siempre digo que es muy importante decirle a las niñas y a los niños que son buenos para algo, ¿no? Que descubrir los talentos que tienen y apoyarlos. Yo tenía 12 años cuando un profesor de artísticas en 6º de primaria preguntó que a quién le gustaría entrar a un concurso de canto. Y entonces yo fui una de ellas que dijo, bueno, yo le voy a entrar. Y entonces el profesor me dijo, oye, tú entonas, tú cantas. Y yo no sabía en ese momento, Miguel, que era entonar, ¿no? Yo decía, no, pues sabe que será entonar, pero se oye muy bonito. Y si lo dice el profe, pues ha de tener razón, ¿no? Debe tener razón, algo debe estar diciendo. Exacto. Y después descubrí que entonar era pues tener ciertas aptitudes para poder reproducir una melodía con tu voz, ¿no? Y entonces me di cuenta que podía cantar y empecé a los 12 años a tomármelo un poquito más en serio, ¿no? Porque antes yo jugaba en mi casa a cantar y con mis hermanos. Tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Y entonces con el menor jugaba mucho como, vamos a hacer un espectáculo, ¿no? Y hacíamos coreografías y cantábamos. Y después me di cuenta lo importante que era transmitir mensajes por medio de la música. Y entonces comencé a cantar y a cantar y a cantar y hasta ahorita. ¿Qué canciones cantabas en esa época? Fíjate que yo me di cuenta que cantaba con una canción muy famosa de un compositor que se llama Tomás Méndez, que es Cucurucucu Paloma. Sí. Y después empecé a cantar canciones con mensajes porque en los concursos te pedían como canciones reflexivas, ¿no? Con mensajes importantes. Y cantaba una canción que se llama Dime de José Luis Perales. Ah, la de Dime. Sí. ¿Por qué la gente no sonríe? Esa. Y una canción, no recuerdo el nombre, pero era de Roberto Carlos, que dice, yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso, errores no corrigen otros. O sea, te gustaba el mensaje, que llevara mensaje. Exacto, sí. Aunque la de Cucurucucú, muy difícil. Muy difícil. Bueno, la cantaba Lola Beltrán. La cantaba Lola Beltrán, de hecho es una de mis máximas, ahí la tengo en un cuadro en mi sala, ahí, con sus manos. Ahí. Que alcanzabas esos tonos. Sí. Verdaderamente pues, ya muy, muy complicados. Sí, muchas gracias. De hecho, creo que aprendí muchísimo de escucharla y de verla. Creo que Lola Beltrán era una mujer que cantaba con las manos,
No sé si te acuerdas Sí, que ella claro. expresaba tanto, ¿sabes? Y sí, se tocaba, me acuerdo que se tocaba Sí. mucho y se Y le temblaban las manos. transmitía. Exacto. Entonces, ella fue la primera mujer referente en la música que yo vi, que yo dije, yo quisiera ser un día como ella. Que yo siempre confundía cuando estaba chico, y déjame tocar nomás esta anécdota, es Cucurrucucú Paloma, con luego Paloma Negra, Ujú. como que había muchas palomas en ese tiempo que Sí, estaban y las hizo ahí, el mismo autor. ¿verdad? Sí, Tomás Méndez, Paloma Entonces, Querida, Paloma Paloma Querida, Negra, y luego hizo el Gorroncillo Pecho Amarillo. Como que él ándale, tenía una obsesión con ahí el con las canto de aves, las aves. que Así es. transmitían el mensaje también, porque Sí, son canciones bastante. muy fuertes esas. Sí, y creo que fíjate que a mí ese encuentro con las aves como que me hizo como reflexionar muchísimo, y yo en mis canciones uso mucho a las aves también como para escribir sobre las aves, y me acuerdo mucho de Juan Gabriel cuando escuché La muerte del palomo, por ejemplo, Ok. también, ¿no? Cómo puede ser el canto de un ave darte mucha alegría o mucho dolor también. Tú comienzas cantando, escuchas estas canciones, te das cuenta que tienes entonación, que tienes dotes artísticos, pero tus papás te dicen tienes que estudiar, Sí. ¿no? Es que es algo bien raro, no sé si a ti te ha pasado, a alguien que seguramente le ha pasado que nos va a ver, que yo cuando era niña, que me dicen, no, pues tú cantas y todo, mis papás estaban emocionadísimos, ¿no? Porque su hija tenía talento para cantar. Entonces fue de, bueno, vamos a apoyar ese talento. Y te digo, vivía en Madero, de ahí 1 hora. Mi madre salía de clases a las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana estar trabajando en la escuela, en una secundaria. Entonces, recuerdo que llegaba, se quitaba los tacones, se ponía unos zapatos bajitos y decía, vámonos, porque ya vámonos para Torreón para tu clase de canto. Y caminábamos como 1,5 kilómetros para el autobús, y de ahí vámonos a Torreón. Y estábamos 1 hora y nos regresábamos, ¿no? Entonces, ¿Cuánto hacías a Torreón? como 1 hora, hora 20 hasta la escuela donde Entonces, estás íbamos. hablando casi de 3 horas para poder llegar a tu Sí, clase. para poder estar en la clase. E íbamos y veníamos 3 días a la semana. Entonces, mi mamá todavía hacía como ese esfuerzo, ¿no? De llegar. Regresabas de la clase y caminabas 1,5 kilómetros otra Sí, vez. sí, otra vez a la escuela, a la casa. O a veces mi papá podía ir por nosotros, ¿no? Y entonces iba al entronque, le decíamos, el entronque de Claro, ahí sí, del sí, sí. pueblo. Entonces, pero fui creciendo y después quiero una guitarra, quiero aprender a tocar guitarra. Bueno, aquí está la guitarra, y después quiero dedicarme a esto. Y después, antes de eso era como mi mamá y mi papá, era como la fiesta de cumpleaños, cántale a tu tío que cumple años, ¿no? Y canta en el festival de la escuela, y canta aquí, canta acá y canta acá. Pero cuando yo me paré enfrente de ellos y les dije, me quiero ir a Saltillo a estudiar música, porque era la escuela como superior de música, solo había en el estado en ese momento. No había en Torreón, no había en otro lado cerca. Tienes que ir a Saltillo. Ajá, entonces me fui a Saltillo, pero ahí mis papás dijeron que no. Dijeron, no, ¿cómo crees que vas a estudiar música? Y yo, ¿cómo? Pues es una carrera. No, primero estudia otra cosa y luego ya la música. Mi mamá decía, toma la música como un hobby. Y yo, mamá, pero es que yo quiero dedicarme a hacer música. No, no, no. Entonces ahí me dio un choque, porque yo decía, ¿cómo? O sea, todo el tiempo me apoyaron para que cantara, para que estudiara, pero ya cuando quiero dedicarme a esto es como que no. Y al fin los convencí. Primero no los convencí, primero me estudié diseño y comunicación gráfica en Torreón, ¿no? Así de, bueno, a ver qué tal. Después me salgo, me voy para Saltillo por fin. Mi mamá no me va a dejar porque dice, entre tanta tristeza y enojo, yo creo que no va a servir que yo vaya. Y solo fue mi papá a dejarme a una casa de asistencia. Y llego a la escuela de música, ya que no sabes qué. Me doy cuenta que era música, toda era música clásica. Hombre. Ajá, entonces yo entro a especialidad de piano y llevo 2 años de piano. Llega un maestro de canto nuevo a la escuela, dice, tú no deberías estar en piano, deberías estar en canto. Me cambió a canto, pero pues yo tenía 18 años, en ese momento 19, y entonces me escuchan cantar unas compañeras y me dicen, ¿no quieres estar en un mariachi? Y me meto a trabajar a un mariachi. Y estando trabajando en el mariachi, me encuentro un día a mi maestro de canto de frente en una fiesta y me da una regañada
de que por qué estaba yo desperdiciando mi talento para cantar mamarrachadas, dijo. Tú deberías estar cantando ópera. Y entonces yo dije, a mí no me gusta la ópera. La respeto mucho, me encanta escucharla, pero a mí lo que me gusta es la música popular mexicana, ¿no? ¿Nunca lo intentaste, la ópera? Sí, lo intenté, o sea, estuve 2 años con clases con él y hice exámenes, el profesional ya para graduarnos de año, pasar de año. Hice Pur di Cestio Vocabella, que era una área, ¿no? En ese momento canté un montón de ejercicios, un montón de cosas con él y me di cuenta que no, que yo quería la música popular.